Hola, hola, ¿cómo andan? Bueno, bienvenidos a una de estas nuevas entregas de Ciencias del Deporte de las 6 de la tarde. En este caso tenemos a un entrenador de arqueros de lujo, un arquero de selección de argentino de River y en varios lugares. Alejandro Sacone, que después hizo del entrenamiento de arqueros todo un oficio en sí mismo, en la comunicación y además en el día a día de lo que es el entrenamiento. Vamos ya mismo a ir invitándolo a Ale Sacone y vamos a charlar. Saben que pueden preguntar lo que quieran, lo que les interesa y lo que quieran saber. Ahí ya lo vemos en red a Ale. Les mandamos saludos a Emilio, a Jorge, a Seba, a todos los que se van sumando. Ale, ya te mandé la invitación. Si no, mandame la voz también, pedime entrar y ya arrancamos. Y vamos charlando. Un saludo para Gusti, para Estiva, son varios los que se van sumando. Emilio Ferreira, como anda, siempre presente. Y vamos de nuevo con la invitación para Ale, Arqueros en Red. Y así empezamos a charlar directamente sobre lo que tiene que ver con el entrenamiento deportivo en tiempos de cuarentena, específicamente en el arquero. Ale, no sé si me estás escuchando ahí, si estás viendo. Pedime, tenés para pedirme. Ahí está, exactamente, muy bien. Y así empezamos a charlar en este viernes 6 de la tarde, un poco nublado en Buenos Aires. No sé por dónde estarán ustedes. Ale, querido, ¿cómo andás? ¿Cómo estás, Juan? Qué placer verte y escucharte. ¿Cómo va ¿Todo bien? eso? Bien, todo tranquilo, todo en orden. ¿Cómo te trata la cuarentena? Contame. Y se está haciendo larga ya, te digo la verdad. Ya llega un momento en el que uno, por más buena onda que le esté poniendo, por más iniciativas que tenga, se complica. Hay momentos donde la parte psicológica juega un papel fundamental. ¿Y Sí, pero bueno. el cuerpo El cómo la estás cuerpo la vengo llevando? acompañando bien, por suerte, porque tengo espacio acá en casa, tengo lugar, de hecho, parece medio loco, me corrí en los momentos que estaba más dura la cosa, corrí dentro de mi casa 5 kilómetros, no, pero tengo un poquito de espacio como para hacerlo, y ahora por la zona donde vivo no transita mucha gente y sí tengo la posibilidad de por ahí salir a correr en algún momento y trato de hacerlo cuidando todas las cuestiones de salud que tenemos que tener en estos momentos, ¿viste? Sos un arquero que terminó bastante bien su carrera, porque si ya llevas cuánto, casi 20 años retirado, ¿no? Y me 16, retiré en 2005, 15 años, claro, 15 por años, eso me parecía. sí. Y llevas una buena cantidad de tiempo retirado, salís a correr 5 kilómetros, todo quiere decir que terminaste bastante bien. He tenido otros No, compañeros que terminaron más baqueteados. corro más, lo que pasa que tengo los achaques ya de la edad, ¿viste? Corres en piso duro, te duele la cintura, hay que ir midiendo un poco, ¿viste? El cuerpo ya está, a esta edad es sabio y te va marcando un poco los permisos. Si lo sobreexigís, le terminas haciendo daño. Entonces, cuando las cosas están bien, que siento que el cuerpo me permite, le doy, salgo, corro, hago actividades. Cuando no me permite salir a correr, trato de hacer algunas actividades para tratar de mantener la máquina, ¿viste? Le doy un poco Claro, de flexibilidad, un poco de fortalecimiento de la zona media, algo de fuerza en tren superior, pero todo muy medido, sin hacer ahí, locuras. ahí Gusti decía que te ponía los guantes, te pones los guantes para salir, ¿cómo para salir a correr, salir con guantes? ¿Cómo salir? Te digo la verdad, me muero de ganas de ponerme los guantes para poder entrenar a algún chico, para poder hacer esto que me encanta, que tiene que ver con la docencia. Sí, me gusta mucho la parte de formación. Y desgraciadamente veo que todavía falta un tiempo bastante largo para volver. Pero bueno, Un tiempo largo, largo. Vos lo tuviste de compañero a Marcelo y hace 2 días rompió la calma chicha, como decían los abuelos que había en el entorno y tiró un par de mensajes y por lo menos se sí, activó la discusión. yo creo que era necesario. Hay muchas cosas que llaman mucho la atención. Hay algunas cuestiones que no termino de entender
los por qué, seguramente que la gente encargada de la salud tendrá sus razones para mantener las medidas que están tomando y uno siempre escucha desde afuera. Pero sí sé que nos generamos internamente un montón de preguntas que tienen que ver con el por qué se pueden ciertas cosas y por qué no otras. Hoy los equipos de primera división tienen la infraestructura como para poder mantener un protocolo de sanidad, y vos eso creo que lo conocés mejor que nadie, como para poder mantener esa distancia, poder mantener todo lo que tiene que ver con la limpieza paulatina de los elementos de trabajo. Digo, se puede armar un protocolo de entrenamiento sin pensar en la competencia, pero para mantener la parte física, que es fundamental. Ya va mucho tiempo de parate y las pérdidas son muy grandes a nivel físico. Entonces, se van a correr riesgos a la hora de volver, sobre todo en la alta competencia. Sí, yo creo que hay un condicionante enorme en torno a eso y es bueno el debate. El problema es que Dallas, a mí por lo menos, me han caído muy duro hace 3 meses cuando dije que estábamos parando antes de tiempo. Yo decía Mirá. que no había que parar, que había que seguir, y porque después iba a ser largo, se iba a hacer muy largo, porque esto se veía venir, que iba a ser muy largo. Sí. Y ahora, en el momento de volver, me parece muy lógico lo de Marcelo, lo que dice, en los lugares donde se puede ir al bar, ¿cómo no vas a poder entrenar? Ahora, acá en Buenos Aires no se puede hacer nada. Acá en Buenos Aires no se puede, en estos momentos no es momento para fútbol. No, yo creo que hoy no, pero está pasando algo muy loco. Acaban de autorizar a los atletas de elite a volver a los entrenamientos. ¿Sí? Aquellos que vayan a participar de los próximos Juegos Olímpicos tienen un protocolo, me llegó en el día de hoy, tienen un protocolo para volver a entrenar y prepararse, sea en la zona que sea. O sea, lo van a hacer acá en Ciudad de Buenos Aires. Ya están en el CENAR, ya entrenaron esta semana en el CENAR. Varios delegaciones entrenaron en el CENAR. Por eso mismo digo que es bastante extraño todo, Juan, porque hay una cuestión que tiene que ver, bueno, no se puede en capital porque no querés poner en riesgo, porque estamos entrando en el pico de la curva de crecimiento de los contagios. Veamos la manera de buscar una posibilidad de que viajen a un lugar, que se mantengan aislados, que puedan entrenar por grupos. Digo, yo creo que existe esa posibilidad, sobre todo en la primera división. Pero bueno, hay un montón de cuestiones que escapan a nuestros conocimientos. Me parece que hay mucho juego político por detrás también que alimentan a tomar decisiones para uno u otro lado. Entonces, uno no termina de conocer nunca el porqué de las cosas y las decisiones. El tema de los descensos... El tema de los... para continuar, te iba a sacar justo del tema. Lo que vos decís es que si bien la medida de frenar toda la actividad de manera rotunda, tan anticipadamente, nos permitió generar un crecimiento en lo que tiene que ver en la infraestructura para poder soportar el pico de contagios, hoy estamos en pleno pico y llevamos casi 93 días, 94 de encierro, y como que es muy largo en todo aspecto, ¿sí? Sí, para un deportista es complicado, pero además de lo que tiene que ver con el físico, Marcelo también, Gallardo, habló sobre el tema de los descensos. Yo creo que no hay nadie dentro del mundo del fútbol que esté de acuerdo, que haya sido protagonista o que sea protagonista con sacar los descensos. ¿Cómo lo ves eso? No estoy de acuerdo. Me parece que eso nivela para abajo. Creo que a los clubes les va a servir para licuar sus deudas, para generar planteles con pocos recursos, pero va a generar a su vez una gran cantidad de pérdida de trabajos. Va a haber muchos jugadores profesionales que van a perder su trabajo y ahora. ¿Sí? ¿Vos crees que los jugadores... ¿Cómo? ¿Vos crees que los jugadores se van a plantar en este contexto? En el decir, jugar sin descenso, no jugamos, porque yo creo que hay una voz tan fuerte en torno a esto
que Sí, si los propios protagonistas, teniendo el aval de, digamos, de todos los que son protagonistas o han sido protagonistas, sí, todos consideran lo mismo, es sí. absolutamente lógico una medida. Yo creo que podría ser una medida histórica el hecho de que los jugadores digan, no, no se puede jugar sin descenso, no existe jugar sin descenso. Sería Pero una no medida estoy viendo histórica. al gremio, Juan, no estoy viendo al gremio empujar eso. Bueno, No pero lo veo. una cosa es el gremio y otra cosa son los jugadores, ya. O sea, Sí, pero la brecha generacional es grande. el gremio debería representar a los jugadores y acompañar en este tipo de iniciativas. Y cuando vos ves que el jugador va a ser perjudicado por una medida tomada, y yo creo que ahí tenés que empezar a salir a defender los derechos de ese trabajador. Y no está pasando eso. No, no lo veo que pase. ¿Sí? Ujú. Eh, y no lo entiendo, no lo entiendo. Para mí esta medida que toman, si bien a los clubes les va a servir desde el punto de vista económico, para mí va a ser muy mala desde el punto de vista que vamos a perder jugadores de renombre, el mercado se va a depreciar, muchos jugadores de buen nivel se van a terminar yendo porque no los van a poder sostener o mismo van a tener mejores ofertas y van a querer ir, y digo, y el fútbol nacional se va a ver perjudicado. Vos pensás como dirigente, si vos tenés 2 años por delante donde no va a haber descenso y no tenés un gran presupuesto, y te tirás a hacer la plancha, pongo a jugar chicos jóvenes, los voy fogueando de a poquito y voy pensando de acá a 2 años. Lo que pasa es que en el mientras tanto, ¿quién paga eso? Lo pagamos todo, en definitiva, porque el nivel va a decaer en algún No, punto. además lo ilógico es, no va a haber descenso, pero sí va a haber ascenso, porque eso es Sí. lo que tampoco está claro. O No sea, ¿qué está, vas a acumular todos para arriba? Juan, es que acá nunca las cosas están claras. Arranca un campeonato, tenés 4 descensos, después te van a 2, después no desciende nadie y tú vas a decir, perdón, en el transcurso de cuánto pasó todo esto, y es muy loco porque van cambiando las reglas durante la competencia y eso no pasa en ningún lugar del mundo, pasa acá y es inentendible. Y para la primera división aplican un criterio y para el Nacional B aplican otro. Y digo, a ver, si vamos a aplicar un criterio, apliquemos un criterio común, no juguemos con grises, porque en definitiva, digo, tenés que, las reglas tienen que ser claras para todos. No, no, yo soy de primera, no, yo soy de Nacional B, y las reglas son para quien las quiere aplicar. Digo, es medio extraño todo, y no está bueno, eso no está bueno. Metiéndonos, ya me quedó absolutamente claro y coincidimos en el análisis del escenario futuro y del escenario presente. Ahora, teniendo en cuenta la especificidad del arquero, ¿no? Metiéndonos Sí. en la coyuntura actual, la especificidad del arquero, qué le recomendás vos a los arqueros que están hoy para, teniendo en cuenta este escenario tan negro que se viene, cómo perder lo menos posible? ¿Qué entrenar? ¿Qué hacer? Es difícil porque, a ver, yo creo que hoy se están utilizando plataformas como Zoom para poder entrenar y para poder generar un mantenimiento de la forma física. Yo creo que hoy por hoy se puede trabajar en el aspecto condicional, ¿sí? A través de este tipo de plataformas. Desde el punto de vista específico, si hay cuestiones como para poder hacer técnicas, son ejercitaciones aisladas que pueden generar algún tipo de hábito o movimiento o buscar algún cierto tipo de automatización, pero que se logra hacer de manera aislada y no terminaría de cerrar nunca el ciclo de la incorporación de ese gesto porque nunca participaría la toma de decisión, donde nunca participaría el juego colectivo, donde entra el aspecto táctico como parte de las ejercitaciones decisionales. Entonces, es muy difícil lograr todo eso. Entonces, este es un momento en el que todos nos estamos viendo perjudicados por la realidad que nos toca vivir, pero para aprovechar hay distintas cuestiones. Una, la parte condicional, enfocarse en los trabajos o en los programas que sus distintos preparadores físicos y sus entidades les brinden.
creo que es la única manera que hay hoy por hoy, porque en definitiva también todos los chicos cuentan con realidades distintas, no todos tienen la misma infraestructura como para poder desarrollar esas actividades, entonces que traten de llevar esas actividades físicas que le propone la institución o el preparador físico o el lugar donde estén trabajando al pie de la letra para mantener lo mejor que pueda la parte física. Y después sí está bueno, y este es un buen momento para incorporar contenido táctico, ¿sí? Desde el punto de vista de la visualización, el análisis, el comprender el juego. Yo, por ejemplo, estoy aplicando mucho, más que la parte condicional, mucho la parte del entender el juego, el porqué de las cosas, no solo pensar en el arquero como un individuo, sino como parte de un equipo y ver cómo actúa en la fase defensiva, cómo actúa en la fase ofensiva, el porqué de las resoluciones, qué podría haber hecho en tal o cual resolución y cuáles fueron las características que participaron en esas resoluciones. O sea, abrirle un poco la cabeza al arquero y hacerlo pensar como arquero a través de este tipo de dispositivos y plataformas que nos permiten estar conectados. Ahí que estaba bueno eso que decías, porque el otro día estaba leyendo un artículo y hablaba sobre cómo Ter Stegen está cambiando la posición histórica de lo que es el arquero. Ya en esta salida desde adentro del área ya deja de solamente asumir la función de iniciador y de pronto pasa a jugar casi en mitad de cancha, cerca de la mitad de la cancha, como un distribuidor más del juego posicional, ¿no? ¿A eso vas? Sí, porque pero en todo aspecto, yo hablo del arquero en la fase defensiva y en la fase ofensiva. Ter Stegen es un excelentísimo ejemplo de cómo jugaría hoy un arquero moderno, ¿sí? Un arquero integral en la fase ofensiva. Hoy sostiene marca, genera la liberación de espacios, él mismo genera, llevando esa pelota hacia adelante, acortando la distancia con la línea de ataque del equipo rival, hace que en algún punto tengan que salir a presionar y el equipo en sí ya funciona de una manera que le genera a él los espacios para que él pueda distribuir, como vos bien decís. Obviamente que para llegar a eso hay todo un trabajo previo que tiene que arrancar desde la técnica individual y un buen manejo del juego con los pies, hasta poder pasar por la parte de toma de decisión, que también eso es un proceso de enseñanza y aprendizaje, y después ya incluirlo en el juego colectivo, donde el mismo equipo le genera las posibilidades para que este arquero encuentre espacios, tome decisión y ejecute. Ha cambiado mucho, ¿no? El puesto. ¿Está bien? Sí. Ha cambiado mucho el puesto en este tiempo, te diría en 15 años, ¿no? Ponerle desde Guardiola en el Barcelona hasta la actualidad. Primero previo en cuanto al biotipo, ¿no? Ya no existen más los Jorge Campos, ¿no? Sí. Esos arqueros que por ahí técnicamente buenos, pero medían por debajo de 1,80 m. No existen más. Puede ser. Y también ha cambiado la demanda. Cada vez que hay menos. A ver, el puesto sufrió un cambio en el año 92 con el cambio de reglamento. El integrarlo al juego colectivo, al arquero, con el pase atrás. Recordá, Juan, vos no llegás, no sé si vos sos más joven que yo, vos no llegás. En juveniles. En juveniles, que le daba la pelota al arquero, la agarraba con la mano, me la tiraba de vuelta, hacíamos tiempo, se la devolvía, la agarraba con la mano. Era buenísimo, Juan, porque vos metías el primer gol y después la tenías todo el partido, no se la dabas más a los rivales. La agarrabas, se la dabas al 2, el 2 te la daba vos se la dabas al 6, el 6 te la daba vos, y así tenías todo el partido. Era tristísimo. Ese cambio, a mí me agarró a los 19 por ahí. Ese cambio le generó al fútbol en aquel momento, o a los arqueros de fútbol, y a los entrenadores también, un gran dolor de cabeza, porque pensá que fue un cambio rotundo de un día hacia el otro. Perdón, entró mi perro a mi Muy bien, el perro quiere pasar, le interesó la charla. No, él viene, este es mi escritorio, y él viene, entra al escritorio, se acuesta acá, no tiene problema. Decía,
que los técnicos no nos habían preparado para jugar con el pie. Nosotros de un día para el otro nos tuvimos que adaptar a una regla que te permitía que el juego continuase, pero en realidad los técnicos lo que nos pedían, al vernos que no estábamos listos para poder jugar con el pie, nos pedían rechazarla lejos a los laterales, cosa que no quede el rebote corte acá adelante y no perdamos la posición del balón, que podamos recibir un gol. O sea, tirala afuera, dividila, perdela allá, no la pierdas acá. En ningún momento el mensaje era, mirá, se te va a abrir dásela a se te van a abrir los dos, te va a aparecer un mediocampista para que le juegues un pase. No existía Tampoco eso. había confianza. Tampoco había confianza en que pudieran hacer eso bien. No estábamos preparados, Juan. Yo creo que claro, a partir de ahí el proceso de formación tuvo que cambiar. Al arquero se lo tuvo que no solo entrenar en la fase defensiva, como se lo entrenaba anteriormente, porque anteriormente participaba en la fase ofensiva solo tratando de generar algún contragolpe con la mano o con el pie en algún saque de poder volver a poner en juego la pelota, pero participar en la fase ofensiva era muy difícil. Sí, a ver, ahí se cortó. A ver. Ahí está, ahí te recuperé. Guardiola, esta parte, el arquero ha tomado un protagonismo, te diría, impensado, porque hoy hablamos de Ter Stegen, pero si mirábamos a Víctor Valdés cuando jugaba en el Barcelona con Guardiola, era brillante también y hacía lo mismo que hace hoy Ter Stegen, ¿sí? O sea que es una idea que se fue mejorando, te diría, porque creo que hoy asumen más riesgos y este último cambio de regla donde pueden ingresar los jugadores dentro del área, le dio ahora más posibilidades y más protagonismo en el juego al arquero. Sí, totalmente. Y teniendo en cuenta esto, de lo que decías, y de los tiempos para aprovechar, cuando uno piensa en los tiempos para aprovechar, vos dijiste trabajo en el entendimiento del juego. El otro día en este espacio de charlas estaba con Chela y me decía, nosotros vemos mucho partido, él entrena Schwarman, vemos partidos y charlamos sobre eso, pero la verdad que no hay muchos recursos, por más de que un tenista esté en su casa con una raqueta pegándole a la pared, eso para el alto rendimiento es algo que se agota rápido. Le pasa, me imagino, lo mismo al arquero, ¿no? Por más de que tenga pasto, no tiene mucho sentido que se tire al suelo, ¿o sí? A ver, nosotros lo que hacemos en lo que tiene que ver con la visualización de videos, Juan, lo que estamos haciendo es cortar imágenes, resoluciones y analizarlas en conjuntos. ¿Entendés? Haciéndolos pensar al arquero. ¿Qué ven? Cuéntenme qué observan. Ustedes como arquero, pónganse en la cabeza de ese arquero que resolvió. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo bien? ¿Qué hizo mal? ¿Qué podría haber hecho? ¿Cuáles eran las posibilidades que tenía? Se apuró, actuó bien. Digo, lo ayudamos a que descubran esa respuesta. Y es una forma de hacerlos pensar en el juego, ¿sí? Ahora, la gran problemática es la que vos decís, el tema de la parte de entrenamiento físico, y eso en casa es imposible, es irreproducible, a no ser que haya alguno que tenga un espacio muy grande con césped y que tenga la posibilidad de tener algún arco y alguien que lo pueda ayudar de alguna manera, y ahí sí le podría dar ciertas pautas, pero también necesitas elementos, necesitas alguien que lo ayude y que tenga cierto conocimiento para que pueda ejecutar un plan de trabajo de acuerdo a lo que vos le dicte. Digo, no es tan fácil, no es tan fácil. Digo, la tecnología nos permite muchas cosas, hoy por hoy, esta comunicación, el intercambio de conocimientos, el poder nutrirnos de conocimientos en congresos, charlas, capacitaciones, todo lo que vos quieras. Ahora, a la parte ejecutiva, todavía no la podemos reemplazar. ¿Y pensás que esto también va a generar un condicionante en los jóvenes jugadores? O sea, en los que se están en la etapa de formación, porque están perdiendo, van a perder. Yo creo que así como el fútbol profesional va a volver, digamos, en un par de meses, el fútbol juvenil yo creo que no vuelve en el 2020. Es un año absolutamente perdido.
Conceptualmente, un año absolutamente perdido dentro de la teoría de las 10.000 horas de entrenamiento es un año más de desarrollo, es un retardo en el proceso. ¿Lo ves así? ¿Cómo lo...? 100%, Juan. Yo esto lo hablo con colegas, con entrenadores amigos, tenemos charlas, ¿viste? Y tratamos de intercambiar un poco. Y hablamos, che, vuelve, no vuelve, habrá un torneo corto de septiembre a diciembre. Me dice, mirá, por lo que se está hablando, no se habla nada de competencia. Y yo, ¿vamos a perder un año? ¿Un año en el proceso de formación? ¿Estamos entendiendo lo que eso implica en el desarrollo de un joven? No lo vamos a poder medir, Juan, eso, porque es muy difícil. Vos pensás que es un año sin actividad, porque más allá de lo que dijimos anteriormente, de lo condicional que podamos trabajar, hay un montón de otros aspectos y que es muy difícil de recuperar, digo, y no es que duplicando el trabajo el año que viene lo vas a poder recuperar. Es imposible. No, por eso te decía desde la perspectiva, yo me imagino que hay aprendizajes que vos decís, yo espero que el arquero se coma 500 goles para ser mejor, yo espero que el arquero tenga tanta cantidad de pelotas y este año no cuenta en ninguna faceta, porque para colmo ni siquiera empezó la competencia. Pero no lo lleves a eso solo, no lo lleves solo a la competencia, llevarlo a los procesos metodológicos de enseñanza y aprendizaje. Hay chicos que para poder incorporar ciertos conocimientos tienen que atravesar fases, ¿viste? Y esas fases se van desarrollando a través de los entrenamientos. Hoy esos entrenamientos no los están teniendo. Y ese proceso se retarda. Sí o sí, no hay forma. Porque no lo podés trabajar en tu casa, no hay forma de trabajarlo. Porque podés trabajar la primera fase, la segunda, pero después ya no podés seguir avanzando. ¿Sí? Me iría yendo muy lejos hasta la tercera, hasta el acoplamiento de acciones, si querés trabajar en algún aspecto, con algunos aspectos técnicos. Cuando vos hablaste... No te pude, yo tampoco te pude seguir, pero no te pude seguir cuando me hablaste de las fases, yo no sé cuáles son las fases, así que poneme las fases en número. Afortunadamente no fui arquero. No, a ver, te explico. Cuando hablamos del proceso metodológico de enseñanza y aprendizaje, un arquero cuando al incorporar la técnica o al incorporar la táctica va atravesando fases en ese proceso, ¿sí? La fase 0, la fase 1, la fase 2, la fase 3, la fase 4. Entonces, ¿cuál es ¿qué implica cada fase? Son los conocidos, el concepto aún no visto, ¿sí? Por ejemplo, vas a hablar con un arquero y le hablas, vos sos mi arquero, y te digo, Juan, ¿conocés la balanza? Sí, la del mercado. La del mercado. No, yo digo, en los gestos técnicos de un arquero, ¿conocés la balanza? No. Bien. Yo estoy en fase 0. Entonces es un contenido aún no visto, no lo conocés. Entonces yo voy a entrar en la fase 1 y te voy a decir, bueno, la balanza es uno de los tipos de reequilibraciones que se utiliza para volver a estar en pie, para accionar en una segunda acción. Este tipo de reequilibración se utiliza para tal y tal cosa. Ahí ya estoy en la fase 1, te estoy enseñando el gesto técnico. ¿Sí? Y te empiezo a mostrar cuál es el movimiento. En la fase 2 empiezo a hablar sobre la reacción simple. Te voy a decir, Juan, bien, vas a agarrar esa pelota y te estoy perdiendo un poquito, me muevo porque te estoy perdiendo un poquito. A ver si me mejora la señal, no sé si es la mía o la tuya. Le pedimos a la gente que nos explique. ¿Vos me ves bien? Sí, yo te veo perfecto. Bueno, veremos, a ver, entonces debe ser la mía, veremos a ver si mejora. Sí, a mí se me puso en negro tu pantalla 2 veces, pero ahora te veo perfecto. Buenísimo. Bien. Bueno, entonces, la fase 0... un poco si querés. La fase 0 es no saber. Seguimos con otra cosa. La fase 0 es no saber. La fase 1 es te contaron el contenido, no tenés idea de lo práctico. La fase 2... es de reacción simple. Te digo el estímulo y te digo la respuesta. Por ejemplo, te digo, Juan, mi objetivo es trabajar sobre la balanza, ¿sí? Te voy a decir, Juan, te voy a tirar una pelota arrastrón sobre tu derecha. Vas a hacer una caída lateral y la vas a agarrar. Te vas a reequilibrar con balanza y vas a ir una pelota sobre tu izquierda, ¿sí?
y vos vas a ejecutar eso, no vas a reproducir lo que yo te estoy diciendo que va a pasar, ¿sí? No vas a producir ninguna respuesta porque todas las respuestas te las di yo, ¿sí? Una vez que vos estás capacitado para hacer eso, entramos en una fase 3 que es la de acoplamiento de acciones, que voy a poner estímulos previos a la acción que quiero que ejecutes, no sé, una acción coordinativa, un gesto técnico, alguna acción previa. Si logro que vos seguís conociendo la respuesta, no producís respuesta, sino que reproducís. ¿Sí? Perfecto. Después paso a la fase 4, donde empieza una fase discriminativa, donde ya te voy a decir, Juan, te voy a patear 2 pelotas. Tenés que tratar de agarrarla a las 2. No te digo ni a dónde, ni cómo te tenés que levantar, ni en qué velocidad, no te digo nada. Vos vas a tener que percibir y ejecutar. ¿Entendés? De acuerdo a lo que percibís. Sí. Porque lo que y vos esperás que yo lo haga con balanza. Vos esperás que yo lo haga con Mi balanza. objetivo es que vos lo realices con balanza. Ahora yo quiero saber si vos lo ejecutás, porque yo lo que estoy tratando es guardarte ese programita dentro del cerebro para que después ese cerebro tenga una herramienta para resolver las problemáticas que se le presentan, ¿entendés? Pero Perfecto. fíjate qué complejo que es todo, porque para que ¿Y ahí yo te terminó pueda la fase? hacer... No, queda una ¿Con fase 5? 5. Sí, la fase 5 es la de visualización. Capaz de ejecutar ese gesto técnico en competencia, bajo presión. Si vos realmente estás capacitado para realizar ese gesto técnico bajo presión, quiere decir que ese gesto ya fue automatizado. ¿Sí? Fue guardado dentro del estereotipo dinámico motor. Ya lo ejecutás de manera natural. Si no es que lo tenés que andar pensando. ¿Sí? Sale. El subconsciente lo tira. ¿Sí? Ahora, todas esas fases son techos que tenemos que ir superando. Y no es que se hace en una sesión de entrenamiento. Eso es tiempo de desarrollo, ¿sí? Yo puedo estar trabajando en la fase 3, 2, 3 semanas, un mes. Si veo que vos no lográs pasar ese techo, tengo que seguir profundizando o ir para abajo, simplificarte las cosas. No puedo ir hacia arriba porque en realidad lo que estoy haciendo es que vos no puedas seguir mejorando, ¿sí? Y lo mismo pasa con la táctica. La táctica también se emplea algo muy semejante de acuerdo a lo que tiene que ver con los conceptos tácticos que uno tiene que ir desarrollando y a su vez también enseñarle al arquero a pensar de manera primero en lo individual, después en lo colectivo, observar lo cercano, después lo lejano, las posibilidades que hay. Digo, el trabajo es mucho más arduo de lo que en realidad muchas veces vemos de afuera, que decimos es patearle la pelota al arquero y nada más, ¿sí? Hoy el rol del entrenador ha evolucionado muchísimo y creo que también estamos observando que esa evolución del rol se ve reflejada en la cantidad de arqueros jóvenes que hay a lo largo del mundo en ligas prestigiosas. ¿Crees que hay también, con esto, porque vos me decías, no es que no hay tanto Jorge Campos, hay menos? ¿No crees esta afirmación que yo te había hecho que cambió el biotipo? Porque yo creo que hay... Me quedó eso pendiente, perdón. Hoy si tenés un chico que te dice yo quiero hacer arquero, le haces un par de mediciones, estimás que no va a superar el 1,80 m, es mejor decirle a los 15 años, decirle, o antes, ¿no? Porque si ya llega a los 15 está muerto. A los 10 le decís, mirá, en este puesto no vas a poder jugar. Sí. Juan, vos eso lo tenés muy claro y lo ves, me imagino que lo ves muy a menudo en los clubes, ¿no? El tema de que llega un chico o te dicen, che, tengo un arquero. Lo primero que te dicen es, que en vez de preguntarte qué tal ataja, qué condiciones tiene, ¿cuánto mide? Lo primero que te dicen, ¿cuánto mide? Porque se considera que si tiene buena talla, si tiene buena genética, si los padres son altos y se proyecta mucho al crecimiento pensando hoy, desgraciadamente, en exportar. Hoy un arquero con menos de 1,87 m en el fútbol europeo prácticamente sus chances
son muy pocas, ¿sí? Son muy pocos los casos, ¿sí? Tenés a un Keylor Navas, vas a encontrar, porque siempre vas a encontrar excepciones a la regla, pero son excepciones. Empezá a mirar un poco el fútbol europeo y si haces un repaso de las alturas de los arqueros, te vas a dar cuenta que el promedio hoy supera el 1,87 m, ¿sí? Y estamos hablando del promedio. Hoy se están hablando del 1,92 m, ¿viste? Y ese tipo de alturas. Claro, por eso te decía lo del cambio de paradigma. El biotipo cambió y mucho, ¿sí? Que se busca el arquero más alto, espigado, con una buena masa muscular, pero que no sea un robot, ¿sí? Para hablar simple y claro. Creo que hoy se está yendo hacia ese lado y también tiene que ver con la especificidad del rol, por las necesidades que está teniendo el puesto. Si vos tenés que hipotetizar, ¿no? Si tuvieses que hipotetizar y dirías, ¿cuáles serían las cualidades más valoradas del arquero de acá a 10 años? O sea, hoy tengo un chico, yo siempre de la perspectiva del desarrollo, hoy tengo un chico, ¿qué cualidades le potenciaría de acuerdo a los cambios que van mostrando el fútbol? Porque, por ejemplo, me acuerdo, hace 15 años había marcadores centrales que los tiraban de lateral para jugar, porque el fútbol de aquella época, el lateral terminaba siendo, si era alto, mejor. Hoy en día, si vas a formar un lateral, no tiene sentido. Es más, es preferible que arranque como puntero y que en el devenir de su carrera vaya retrocediendo, pero con las herramientas técnicas. Entonces, si tuviese que hipotetizar en el puesto de arquero, el arquero nace arquero, no va a cambiar. Entonces, ¿qué cualidades deberían tener? O poder decir, ¿no? Porque yo el único caso que conozco, el único loco que conozco, que no sé si hoy podría llevarse a la realidad, es Ariel de la Fuente. Que era arquero, que jugó conmigo, que quería jugar de 9. Yo el otro día charlando con él le digo, ¿vos te das cuenta la cantidad de plata él rayado con el fútbol, porque a él no le gustaba atajar encerrado, terminó dejando antes de tiempo? Le digo, vos si hoy con 40 años, vos con esa técnica que tenías, si lo hubiese pulido, seguía trabajando, no sé si no podía seguir atajando. Ahí te ¿Recuperaste ahí? Ahí te te decía que no sé si no podría seguir, incluso le digo, esto hace un par de años atrás, le digo, con 40 años, con la técnica que tenías y con lo que piden hoy los entrenadores para el arquero, podría seguir atajando. Sí, tal cual. Era un caso rarísimo. Sí, por eso te pregunto. Hoy en día, Juan, en la pregunta que me estás haciendo, creo que los aspectos primordiales para el puesto, primero, bueno, más allá de la parte física, ¿sí? La altura, que va a ser un condicionante siempre, me parece que el aspecto psicológico es fundamental. Pero no hablo solamente del aspecto psicológico en cómo reponerme ante el error, de cómo gestionar el juego, de cómo concentrarme, que son piezas muy importantes dentro del juego, sino también desde el aspecto psicológico del entender el juego, del entender la toma de decisión, del entender cuándo arriesgar, cómo arriesgar, el por qué arriesgar, entender los momentos del juego. Digo, eso es algo fundamental y es algo que nosotros podemos trabajar mucho en ese aspecto y somos muy responsables de que eso así suceda. Pero ahí no hay una cualidad innata, ¿o sí? ¿O pensás que algún arquero que estudie, que tenga un nivel de abstracción mayor? Mi tesis de maestría en la UBA tiene que ver con aspectos socioculturales y cómo esos condicionan los puestos. Sí. Estudian mucho más los marcadores centrales y los volantes centrales que el resto de las posiciones. Producto de que también el hecho de ser una posición pensante te condiciona. Después vienen los arqueros. ¿Vos pensás que hay alguna cualidad que el arquero tendría que poseer extra futbolística que le ayude a esa virtud futbolística a la cual hace mención?
Yo creo que el arquero, a ver, es buena tu pregunta. Yo creo que el arquero tiene un aspecto psicológico muy diferente al resto de los jugadores de campo. Y estaría bueno ¿Por qué? ¿Por qué? Después te la mando. ¿Por qué es Porque distinto? puede ser interesantísima. Yo te voy a contar una anécdota. Esta, te voy a contar mi anécdota, Dale. para que vos la pienses así. Y con esa anécdota te voy a resumir un poquito el sentir del arquero. Yo me puse a hacer un trabajo con un amigo mío que es psiquiatra, ¿sí? Que trabaja en un neuropsiquiatra. Hicimos un trabajo para tratar de escribir un libro, que ya tengo todo pasado a la compu, pero necesito sentarme a escribir y no me siento capacitado para escribir un libro. Entonces, tengo que encontrar a alguien que me dé una mano para poder plasmar la idea, pero sí tengo todo el contenido. Resulta que con este muchacho amigo mío, que trabaja muy bien en grupos, hicimos un trabajo de campo para ver y analizar el pensar del arquero, cómo se ve con sus pares, cómo cree que lo ven los demás compañeros, qué siente ante el error, cómo trata de salir de esa situación. Digo, hay un montón de cuestiones de ver que tienen que ver con el arquero en sí y cómo piensa ese arquero. Y hicimos un trabajo de investigación con arqueros profesionales. Eso nos arrojó un resultado. El trabajo era muy simple, era comer un asado con arqueros y decir, muchachos, vamos a grabar la charla, vamos a hablar solo del arco, no vamos a hablar de otra cosa que no sea del arco. ¿Sí? Teníamos un cuestionario y lo desarrollamos. ¿Sí? Nos arrojó un resultado bastante interesante. Nos juntamos, lo analizamos y le dije, che, esto está bueno, pero hay que seguir. Y lo hicimos con arqueros de divisiones inferiores, todos los inferiores de un club. Hicimos el mismo, no hicimos un asado, hicimos una merienda, e hicimos con el entrenador de arqueros, con todos los arqueros de los inferiores, el mismo cuestionario y la misma charla grupal donde intercambiamos puntos de vista. Y nos arrojó el mismo resultado. Y nos sorprendió. Y dije, che, qué loco esto, hay que seguir profundizando. Bien. Hicimos lo mismo con los arqueros que van a mi centro de entrenamiento, que son arqueros mayores, algunos muchachos que juegan ligas intercountry, torneos así comerciales, ese tipo de gente. Sí, amateur, que ama el arco. Y nos dio la misma respuesta. ¿Sí? Mirá vos. Entonces, ya quiero ver las preguntas para imaginar la respuesta. Bueno, pero te voy a contar la parte graciosa, de la anécdota, porque tiene un remate terrible. Este amigo mío, el psiquiatra, quedó muy como choqueado. Che, qué loco esto, ¿no? Que estos tipos vean el puesto de esta manera. Lo vamos a tener en el libro, Juan. Cuando lo saquemos te voy a mandar una copia. Ya estás publicitando el libro. ¡Sos crack! No, todavía me falta desarrollo. Me falta alguien que me lo escriba, en realidad. Y resulta que este muchacho se compenetró tanto que agarró a un paciente de él, un paciente neuropsiquiátrico, un muchacho internado, y le dice, Juan, ¿para vos qué es el arquero de fútbol? Y el paciente le dice muy rápidamente, le dice, doctor, es muy fácil su respuesta, su pregunta, me dice, el arquero de fútbol es el padre de familia. Dice, ¿y por qué Juan es el padre de familia? Fácil, doctor, es el que ve todo, es el que da las órdenes y es el que no puede fallar porque si él falla la familia pierde. Digo, me imagino que le diste el alta, ¿no? Porque fue brillante la respuesta del tipo en un poder de síntesis espectacular. Digo, de la locura a la genialidad hay un paso y este tipo lo tuvo. Digo, y cuando me refiero a eso, creo que el aspecto psicológico en el arquero es importantísimo, porque tiene que tener una fortaleza diferente al jugador de campo. Está en todo aspecto, mantener la concentración a lo largo de 90 minutos no es lo mismo
cuando vos estás parado en la mitad de cancha, donde la circulación del balón pasa permanentemente cerca tuyo, que estar parado en la otra punta y el balón muchas veces no llega. Ese es un aspecto muy importante, el mantener por tiempos prolongados la concentración es algo que cuesta muchísimo y hay que ejercitarlo también. Digo, por eso mismo te decía que intelectualmente y psicológicamente el arquero tiene que mantener, es uno de los aspectos donde más podemos trabajar en todo aspecto, desde el entender el juego hasta poder mantenerse concentrado a lo largo de la duración de un partido. Y por el otro lado, hay un detalle que quiero ver si vos lo juzgás así. El otro día en este ciclo de charlas charlaba con Augusto Batalla, que vos lo tuviste. Sí, sí. Y en un momento él analizando su paso por River y yo le dije, a mí me da la sensación que vos para el puesto eras demasiado consciente del lugar en el que estabas a la edad en la que estabas. Tal cual. Y por eso te digo que hay veces que también en ese puesto me da la sensación que tenés que tener un grado de inconsciencia mayor. Bueno, un grado de inconsciencia mayor porque si sos plenamente consciente del escenario, a veces termina siendo contraproducente ser plenamente consciente, porque transformás en consciente lo que haces de manera inconsciente. Por eso en parte le dicen los locos a los arqueros. Yo creo que tiene que ver también en parte con ese nivel de inconsciencia, ¿no? Juan, esto que vos me acabas de decir, a mí me circuló durante mi cabeza durante toda mi carrera. Vos sabés muy bien, yo fui un arquero que estuve mucho tiempo en River como profesional, pero jugué muy poquitito. Yo tengo oficiales en River 3 partidos, muchos partidos de suplente y muchísimos partidos en reserva. Después tuve la posibilidad de jugar en Atlético Tucumán, en Chacarita también, jugué un año en Italia, pero fui mucho tiempo suplente. Y esto que acabás de decir vos, yo soy un tipo, ¿cómo decirte? Bastante tradicional, conservador, cuidadoso, meticuloso, pensante. Durante mi carrera me cuidé muchísimo, me entrenaba aparte, me cuidaba en la alimentación, iba al psicólogo, o sea, hacía todo prolijito porque necesitaba sentirme conmigo mismo que tenía que ser lo mejor que pudiese ser. Después, más allá de las condiciones físicas y el talento que muchas veces no, que es necesario, uno le aportaba todo eso. Y yo veía algunos compañeros míos que tenían condiciones físicas, pero que veías que tenían una vida desordenada, que por ahí vos veías que su accionar no era el mejor ante distintas situaciones, y yo decía, no, este pibe no mide el lugar a donde está, no mide la responsabilidad que tiene, no mide las posibilidades que se le están dando, y le va bien. Y a mí, que me trato de hacer todo al 100, que estoy tratando de hacer todo ordenado, que esté, tratar de mandarme, hablando mal y pronto, y perdón por la gente, la menor cantidad de cagadas posible en todo aspecto, no me va tan bien. Entonces yo decía, ¿será que mi grado de conciencia inhibe a la inconsciencia y no me permite ser todo lo que podría ser o quisiera ser? Y esa pregunta me la hacía muchísimo. Entonces te acabo de escuchar a vos y decía, mucho tiene que ver con eso. Creo que cierto grado de locura hay que tener. Sí, yo pensé que en la tesis, yo pensé que los arqueros iban a estudiar más, iba a haber un promedio más alto de arqueros que estudiaran. Sí, no lo tengo eso. Mira, yo te digo la verdad, yo al analizar la cantidad de técnicos que son ex arqueros, pensé que, y conociendo casos de arqueros que han hecho una carrera universitaria, pensé que el porcentaje de arqueros era mayor a los jugadores de... Bueno, está bien que jugadores de campo hay 10 veces más, ¿no? Pero digo, no, pero fíjate que el porcentaje era mayor. Si vos haces una proporción, las posiciones son mediocampistas defensivos. O sea, no creativos, defensivos. Y defensores centrales, y vos empezás a repasar, Bilardo era mediocampista defensivo, Madero, mediocampista defensivo, Lanari, bueno, arquero. Pero después empezás a hacer el cálculo y tenés, Avanzi era defensor. Cuando empezás a hacer el análisis,
tenés muy pocos universitarios que sean atacantes, muy pocos que sean creativos. Sí, Y yo sí, pensé que ibas a tener más arqueros. Y no es tan alto, por lo menos en este marco muestral que tomé yo, que era toda la categoría de un momento, con 18 años, el nivel de estudio de todos juveniles A del fútbol argentino era mayor en mediocampistas centrales y en marcadores centrales proporcionalmente, no en número. sí, 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 Obviamente en sí, número sí, no. sí, 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 Pero obviamente. El porcentaje estamos hablando, sí. claro, proporcionalmente era mayor. Y bueno, en parte de la reflexión pensé que conjeturé, porque nunca nadie sabe, conjeturé que Sí, algo de eso tenía que tener que ver. Porque sí, claramente tenés que tener, yo se lo decía a Augusto, para mí él, pero yo lo veo, es un arquero descomunal, porque lo veo y es un arquero brillante. Y sí, en el momento que tenía que estar, yo creo que el ser plenamente consciente y depender de eso, te bloquea, te genera, y es inevitable, forma parte de sí. tu personalidad, Juan, que lo mira ganás esto, que con el paso del tiempo. yo hago esta observación que pasa muy seguido. Vos fijate, generalmente cuando se promociona un arquero a primera división, el primer año es todo para arriba el rendimiento, todo para arriba. Vos ves y decís, este pibe es una bestia, mirá lo que ataja, no para de atajar. Domingo tras domingo, el primer año es todo para arriba. El segundo año, ese chico logró tocar un pico muy alto y toma dimensión del lugar que está ocupando. Le dieron la camiseta titular de su equipo y empezó a sentir la responsabilidad de estar en ese lugar y saber la importancia de lo que tiene. Generalmente el pico ese de rendimiento que encontró empieza a bajar y después va a fluctuar y va a encontrar una meseta. Ahora, depende un poco dónde encuentre la meseta para saber qué arquero te vas a encontrar, pero generalmente pasa eso y revisá los casos que quieras. No sé, acordate, Ustari apenas salió. Ustari arrancó, era... Sí, parecía que era tremendo. Ojo, es un arquerazo. De hecho, ahora está jugando y a No, un nivel no. muy alto. Pero digo, le costó encontrar esa meseta. ¿Sí? Nadie Tal vez con está. el tiempo, con el trabajo, con la maduración a nivel personal, empezó a encontrar ese equilibrio y empezó a disfrutar de lo que hacía o empezó a poder emplear todas las herramientas que le fueron dando para poder llegar a ser el arquero que es hoy. Pero generalmente pasa eso, y revisarlo en los casos que quiera y te va a pasar algo muy parecido. Sí, sí. Te da esa sensación, a mí me da la sensación con varios, pero creo que cuanto más lúcidos son, cuanto más instruidos están, más Sí, conscientes son y más es el impacto ese. Cuanto más bajo es el nivel sociocultural, cuanto más tienen otros contextos de vulnerabilidad que son mucho peores que te hagan un gol. Porque vos sos consciente de que es un problema que te hagan un gol atajando en el arco de River cuando tu situación familiar, tus padres no se están cagando a tiro, ¿no? No tenés a alguien preso claro, cuando tenés esos problemas, que te hagan un gol. Comparto 100%, pero 100%, 100%. Estoy 100% de acuerdo con vos y es así. Es así. Claro. Sí. Y a modo de cierre, ya que estamos cumpliendo el horario y siempre es un placer charlar con vos, Ale, Gracias, ¿qué pensás que te ha dejado? A todos le hago la misma pregunta, porque de todos saco algo. ¿Qué pensás que te ha dejado esta cuarentena? ¿Qué decís que aprendiste como herramientas y qué viste, sea documental, sea libro, sea lo que sea, que dijiste, mira qué bueno esto? A ver, la cuarentena, si bien tiene su lado negativo, que ya estuvimos hablando a lo largo de este tiempo, yo soy un tipo muy, muy positivo, ¿sí? Desde el punto de vista que a todo lo negativo le trato de buscar el lado positivo. Desde ese punto de vista, vi que en esta cuarentena se generó un espacio de crecimiento colectivo, o al menos en el ámbito del arquero se buscó generar capacitaciones permanentes. Vos entrás, si te pones a buscar hoy,
tenés capacitaciones todas las semanas en cualquier país del mundo, y gratuitas, y con alto contenido de desarrollo. No sé si en toda la actividad futbolística pasó. Yo participé de 3 capacitaciones de 2 semanas cada una, donde nos pasábamos horas sentadas delante de la computadora y decías, pucha, qué loco todo esto que se generó y qué bueno lo que se generó, porque en definitiva se terminó transformando algo negativo en algo muy positivo, porque se derramó conocimiento. Y creo que esta cuarentena nos permitió a todos, en algún punto, darnos tiempo para profundizar sobre distintos aspectos. Está el que profundizó sobre la búsqueda de conocimientos en el área que se desarrolla, está el que profundizó en poder aprender o mejorar el idioma, está el que profundizó en poder adecuarse a las nuevas tecnologías. Digo, en definitiva, creo que si bien esta pandemia va a dejar un montón de pérdidas desde lo afectivo hasta lo económico, laboral, y va a generar también una gran problemática social, desde el punto de vista positivo creo que nos dio esta oportunidad de crecimiento intelectual que el que buscó pudo tenerlo. ¿Y qué? Recomendame algo brevemente porque ya se nos va a cortar rápido. A ver, ¿Qué viste? Documental. Claro, documental. De incorporarse o tengan tiempo para ver. En nuestro canal de YouTube subimos todo el congreso que se dio, la capacitación online que duró 2 semanas. Son 23 exposiciones de distintos entrenadores de todo el mundo, tocando diferentes temáticas, todas vinculadas al entrenamiento de arquero, donde podemos hablar desde neurociencia con Sandra Rossi hasta escuchar al entrenador de arquero del Benfica hablando un poco de lo que puede llegar a ser la planificación. Digo, hay de todo, ¿sí? Y eso es algo muy interesante para los que trabajan en el arco, en la parte del arquero. Y después, nada, buscar libros, leer, tratar de profundizar sobre algunos conocimientos. Yo estoy leyendo ahora La pirámide invertida, que tiene que ver con la táctica. El de Jonathan Wilson, sí, yo lo leí en inglés antes de que lo tradujeran hace unos cuantos años. Muy buen libro para aquel que le gusta la historia del fútbol. Buenísimo. ¿Viste? Así que ahí estoy con eso, ¿viste? Hay que tratar de buscar, incorporar cosas. Esta, si bien es chiquitita, tiene mucha capacidad, ¿sí? Tiene mucho giga, así que hay que tratar de llenarlo. ¿Qué va a hacer? Y aprovecho, antes de que nos vayamos, a mandarle saludos a varios amigos. Uno que te felicitó en el medio de la charla y que le gustó, Martín Bernacchi, arquero como vos. El mono, un abrazo grande a Martín, compañero mío, así que le mandamos un saludo. Y bueno, Ale, la verdad que fue un placer. Como siempre sabía, tenía una gran expectativa. Y la verdad que fue absolutamente cubierta. Así que te deseo lo mejor y bueno, estamos en contacto. Y ojalá esto pase pronto y nos podamos cruzar con un café mediano. Dios quiera que así sea. Te agradezco muchísimo por la invitación. Para mí también fue un gusto compartir esta charla. Bueno, yo te sigo, tenemos mucha gente en común, sé de todo lo que estás haciendo, de todo lo que aportaste, felicito. Y bueno, acá estoy a disposición para lo que pueda colaborar, es un gusto también. Así que, Juan, un gustazo y Dios quiera que esto pase pronto, como vos decís. Exactamente. Abrazo grande, Ale, saludos. Otro para vos, que sigas bien. Nos vemos. Chao a todos, gracias por estar. Hasta luego. Bueno, a todos también les mando saludos. La verdad ha sido un placer compartir acá con Ale. Y bueno, nos estamos viendo en la próxima, ya saben. El lunes vamos a tener una charla también de ciencias del deporte. Cuídense. Hasta la próxima. Nos vemos. Chao, Ale. Hasta luego. Finaliza.